Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien y con las pilas cargadísimas porque hoy tenemos un vídeo de los que os gustan. De esos que huelen a salseo, a cotilleo, a drama turco. Y no me refiero a una telenovela. Me refiero a la vida real, a esos culebrones que se montan entre actores y actrices que nos tienen enganchadísimos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. El galán turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma y su atractivo. Y es que últimamente el nombre de Can Yaman ha estado resonando con mucha fuerza, sobre todo por su reciente visita a Madrid. Y por lo que se dice que pasó durante esa visita. Vamos a analizar qué hizo Can Yaman en Madrid, qué se ha dicho sobre su comportamiento, las reacciones que ha generado. Y por supuesto, vamos a hablar de Demet Özdemir. Porque seamos sinceros, cuando hablamos de Can Yaman, el nombre de Demet Özdemir siempre sale a relucir. ¿Qué dijo Can Yaman sobre Demet Özdemir durante su visita a Madrid? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O la tensión sigue palpable entre estos dos iconos turcos? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desgranar en el vídeo de hoy. Así que poneos cómodos, preparad vuestro café, o vuestro té, lo que os apetezca más y preparaos para sumergiros en este drama turco que tiene como protagonista a Can Yaman. Y antes de que empecemos, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Es gratis. Y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras series y actores favoritos. Ahora sí, vamos al lío. Como os decía, Can Yaman ha estado recientemente en Madrid. Y su visita, digamos, no ha pasado desapercibida. Para nada. De hecho, ha sido un auténtico huracán mediático. Desde que puso un pie en la capital española, los fans, la prensa, los paparazzi. Todo el mundo estaba pendiente de él. Y claro, con tanta expectación, era inevitable que surgieran algunas polémicas. Primero, hablemos del recibimiento. Can Yaman es un ídolo de masas, eso es innegable. Pero el recibimiento que tuvo en Madrid fue abrumador. Cientos, quizás miles, de fans se agolparon en el aeropuerto, en el hotel, en cada lugar donde se suponía que iba a estar. Y esto obviamente generó algunos problemas de seguridad. Hubo empujones, gritos, momentos de tensión. Algunos medios incluso llegaron a calificar el recibimiento como caótico. Y la verdad, viendo las imágenes, no les falta razón. Hay que entender la euforia de los fans, por supuesto. Poder ver de cerca a tu ídolo es algo emocionante. Pero también es importante mantener la calma y respetar las normas para evitar incidentes. Y parece que en algunos momentos esa calma se perdió. Se le ha criticado a Can Yaman por no gestionar bien la situación, por no calmar a sus fans. Pero también hay que tener en cuenta que él estaba tan sorprendido y abrumado como los demás. Al final, la responsabilidad recae en todos, fans, organización, seguridad. Pero más allá del recibimiento, lo que realmente ha generado controversia son algunas de las declaraciones que se le atribuyen a Can Yaman durante su visita a Madrid. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Demet Özdemir. Como sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador. Su química en pantalla era innegable y muchos fans soñaban con que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Durante un tiempo pareció que ese sueño se iba a hacer realidad. Se les vio juntos fuera del set de rodaje compartiendo momentos especiales. Los rumores sobre un romance eran cada vez más fuertes. Pero de repente todo se torció. La relación, si es que realmente existió, se rompió de forma abrupta y misteriosa. Y desde entonces la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido palpable. Se han evitado mutuamente en eventos públicos, se han dejado de seguir en redes sociales. Y aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura, se intuye que no terminaron en buenos términos. Y claro, con esta historia de fondo, cualquier declaración que haga Can Yaman sobre Demet Özdemir se convierte en noticia. Y según se ha publicado en varios medios, durante su visita a Madrid, Can Yaman habría hecho algunas declaraciones, digamos, poco amables sobre Demet Özdemir. No voy a entrar en detalles sobre lo que supuestamente dijo, porque no hay una confirmación oficial. Pero sí os puedo decir que las palabras que se le atribuyen son bastante duras y que han generado un gran revuelo en las redes sociales.
Muchos fans de Demet Özdemir han criticado a Can Yaman por, supuestamente, hablar mal de ella. Le han acusado de ser un ingrato, de aprovecharse de la fama que le dio Erken Cikus. Incluso algunos han llegado a insultarle. Otros, sin embargo, han defendido a Can Yaman argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y que no hay que creer todo lo que se publica en los medios. En medio de toda esta polémica, Demet Özdemir ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración al respecto. Y esto ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. ¿Está dolida por las supuestas declaraciones de Can Yaman? ¿Prefiere mantenerse al margen de la polémica? ¿O quizás está preparando una respuesta contundente? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta situación es muy delicada. Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras públicas muy queridas y cualquier conflicto entre ellos genera una gran expectación. Y más aún cuando se trata de una relación que en su momento ilusionó a tantos fans. Pero volviendo a la visita de Can Yaman a Madrid, más allá de la polémica con Demet Özdemir, también ha habido otros momentos destacados. Por ejemplo, su participación en un evento solidario a favor de una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. Este gesto fue muy aplaudido por sus fans y por la prensa, que destacaron su lado más humano y comprometido. También se le vio disfrutando de la gastronomía española, visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En definitiva, intentando disfrutar de su estancia en Madrid a pesar de la presión mediática. Pero claro, con tanta expectación y tanta polémica, era difícil pasar desapercibido. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman es un personaje que genera pasiones. O lo amas o lo odias. No hay término medio. Su personalidad arrolladora, su atractivo físico, su éxito profesional. Todo esto le convierte en un imán para los focos. Y claro, con tanta atención, es inevitable que surjan polémicas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre Can Yaman? ¿Es realmente tan arrogante y conflictivo como algunos le pintan? ¿O es simplemente víctima de su propia fama? Es difícil saberlo. Porque al final, lo que vemos en los medios es solo una parte de la historia. No conocemos la realidad detrás de las cámaras, ni los motivos que le llevan a actuar de una determinada manera. Lo que sí podemos hacer es analizar sus actos y sus declaraciones, y tratar de formarnos una opinión lo más objetiva posible. Pero siempre teniendo en cuenta que somos espectadores, no jueces. Y que no tenemos todos los elementos para juzgar. Y hablando de juzgar, volvamos al tema de Demet Özdemir. Porque, como os decía al principio cuando hablamos de Can Yaman, el nombre de Demet Özdemir siempre sale a relucir. Y es que a pesar de la ruptura, la relación entre estos dos actores sigue generando mucha expectación. Muchos fans siguen soñando con una reconciliación. Y cada vez que Can Yaman hace una declaración, por mínima que sea, sobre Demet Özdemir, las esperanzas se reavivan. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación? Es difícil decirlo. La tensión entre ellos parece evidente. Y las supuestas declaraciones de Can Yaman durante su visita a Madrid no hacen presagiar nada bueno. Pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las relaciones son complicadas y más aún cuando están expuestas al escrutinio público. Quizás en el futuro Can Yaman y Demet Özdemir sean capaces de dejar atrás sus diferencias y retomar su amistad. O quizás no. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en los fans de Erken Cikus. Y que a pesar de todo, seguirán soñando con un final feliz. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto que ha tenido Erken Cikus en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Esta serie fue un auténtico fenómeno mundial. Se emitió en decenas de países y conquistó a millones de espectadores. Y gran parte de su éxito se debió a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación de Candy Beat y Sanemaiden fue simplemente magistral. Lograron transmitir una gran complicidad y una gran pasión, lo que hizo que el público se enamorara de sus personajes. Erken Cikus catapultó a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de la serie, ya eran conocidos en Turquía, pero su éxito no era comparable al que alcanzaron después. La serie les abrió las puertas del mercado internacional y les convirtió en dos de los actores turcos más cotizados del momento. Después de Erken Cikus, Can Yaman ha participado en otras series y películas, algunas con más éxito que otras.
También ha trabajado como modelo y ha colaborado con varias marcas de moda. Actualmente vive en Italia, donde está rodando una nueva serie. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido trabajando en series y películas. Ha protagonizado varias comedias románticas que han tenido mucho éxito en Turquía. También ha incursionado en el mundo de la música y ha lanzado algunos sencillos. Ambos actores han sabido aprovechar el éxito de Erkenci para consolidar sus carreras. Y aunque su relación personal no haya terminado bien, no se puede negar que la serie les unió de una manera especial. Y que su trabajo en Erkenci siempre será recordado por sus fans. Pero volvamos a la actualidad. ¿Qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Seguirá generando polémicas? ¿O intentará cambiar su imagen? Es difícil predecirlo. Can Yaman es un personaje impredecible. Pero lo que sí podemos esperar es que siga trabajando duro y que siga sorprendiendo a sus fans con sus proyectos. Y hablando de proyectos, ¿sabéis en qué está trabajando Demet Özdemir actualmente? Pues está protagonizando una nueva serie que está teniendo mucho éxito en Turquía. Se trata de una comedia romántica en la que interpreta a una joven que sueña con convertirse en una diseñadora de moda. La serie está llena de humor, de romance y de situaciones divertidas. Y Demet Özdemir está demostrando una vez más su talento como actriz. Así que a pesar de la polémica con Can Yaman, Demet Özdemir sigue adelante con su carrera. Y lo está haciendo con mucho éxito. Y eso es algo que hay que reconocer. Y bueno, creo que hemos cubierto todos los puntos importantes sobre la visita de Can Yaman a Madrid y la polémica con Demet Özdemir. Ha sido un vídeo largo, lo sé, pero espero que os haya resultado interesante y entretenido. En resumen, Can Yaman visitó Madrid y su visita generó mucha expectación y también algunas polémicas. Se le atribuyen algunas declaraciones poco amables sobre Demet Özdemir, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales. Demet Özdemir, por su parte, ha guardado silencio al respecto. A pesar de la polémica, Can Yaman y Demet Özdemir siguen adelante con sus carreras y siguen cosechando éxitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre todo este tema. ¿Creéis que Can Yaman estuvo acertado en sus declaraciones? ¿Pensáis que Demet Özdemir debería responder? ¿Soñáis con una reconciliación? Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Subimos vídeos todas las semanas sobre vuestras series y actores favoritos. Así que no os perdáis ninguno. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.